Buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de los tipos de creación sonora. Esto tiene que ver con que la clasificación clásica de las artes ha quedado muy atrás en la actualidad. Según esta clasificación, las artes eran tres artes del espacio: la pintura, la escultura, la arquitectura, y tres artes del tiempo: la música, la danza y la literatura, incluyendo aquí también al teatro. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, surge el séptimo arte, que es el cine. Y durante el resto del siglo XX y lo que va del XXI, han surgido muchas otras formas de arte. Este repertorio, como dice aquí el subtítulo, está en constante expansión. Quiere decir que probablemente en el futuro tengamos todavía nuevas manifestaciones artísticas. Muchas de estas involucran también al sonido y por eso es parte de esto. E inclusive, como ocurrió cada vez que se daba un gran cambio en la historia de la música, cuando apareció la música electroacústica, también hubo gente que se preguntó: ¿es esto música o es otra cosa? En realidad, vamos a ver que podemos, inclusive, para allanar un poco esa discusión, admitir que, bueno, la música electroacústica tiene muchas diferencias con la música tradicional, instrumental, vocal, y podemos decir que, bueno, que es otra forma de arte, muy lindante con la música y que en general, bueno, la que este tipo de expresión también la terminamos haciendo músicos, pero tiene ciertas especificidades, ¿no? Sin embargo, hay otro término que involucraría entonces estas distintas formas de arte que tienen que ver con el sonido. Y entonces vamos a hablar del arte sonoro. A veces este término aparece en singular, como lo hemos puesto aquí, o a veces en plural: las artes sonoras. Cuando hablamos de arte sonoro en general, vamos a incluir también al conjunto o al subconjunto de la música instrumental y vocal. Mientras que cuando hablamos de artes sonoras, nos referimos más a las nuevas artes sonoras que no incluyen la música tradicional. Cuando surge la música electroacústica, entonces tendríamos este otro subconjunto que por supuesto está en intersección con la música vocal instrumental, y tendríamos como distintas variantes. Cuando la música electroacústica incluye solamente sonidos grabados en algún soporte, digamos que no hay intérprete a la vista, hablamos de música acusmática, palabra que viene de Pitágoras, que él tenía la secta de los acusmáticos, a quienes les hablaba detrás de un telón, para que se concentraran en el sonido de su palabra y no lo vieran, ¿no? De alguna manera, Schaeffer dice: cuando estamos frente a un par de baffles escuchando música, hacemos o reproducimos una experiencia acusmática, no tenemos nada para ver y nos concentramos en el sonido. En la música electroacústica esta modalidad es muy usual, y en ese caso nos referimos a ella diciendo música acusmática, para diferenciarla de los medios mixtos. Un medio mixto es cuando tenemos la intervención de uno o más instrumentistas con sus instrumentos, digamos, en escena, dialogando, interactuando con sonidos electrónicos. Entonces, eso es un medio mixto. A su vez, hay como cierta
categorización más vinculado con la técnica, que para ambos casos, medio mixto, es decir, para la electrónica de ambos casos, el medio mixto o la música acusmática, tenemos tres variantes. La electrónica fija es cuando la música electrónica, que puede ser de origen electrónico o concreto, que eso sería otra división, que cuando ya se empleó la palabra electroacústica, digamos que abarcó ambas opciones, pero cuando está grabada sobre un soporte, sea una cinta magnética o hoy en día algún tipo de memoria digital, decimos que es electrónica fija. Esa sigla EF que vemos ahí tiene que ver con estos casos. Mientras que cuando digamos, el material electrónico, según la misma partitura, admite algún tipo de intervención, de ejecución, de cuestión performática en vivo, surge la electrónica en vivo, que puede ser más o menos en vivo, puede ser a lo mejor material grabado, pero que, digamos, está en distintos tracks y que el operador o realizador tiene distintos nombres, quién va a hacer eso, el regista del sonido, va a controlar el momento exacto en que entra tal material, la intensidad que tiene, y lo va a ir regulando de acuerdo también a cómo toca el intérprete, ¿no? Acercando entonces un poco las cuestiones de una interpretación de la música electroacústica. Digamos que en el primer caso, en la electrónica fija, el que interpreta en realidad es el compositor mismo al momento de fijar, como ocurre en el cine, digamos, podría ser la diferencia entre el cine y el teatro, ¿no? En el cine, digamos que termina siendo el director el que toma las decisiones y queda una versión única que luego se reproduce, mientras que en el teatro tenemos los actores en vivo. Entonces, bueno, de alguna manera el medio mixto y la electrónica en vivo o live electronics, como la van a ver en muchos escritos y títulos de obras, implica que hay algún tipo de acción que en general es el músico que está, digamos, en la consola, va a ir haciendo en diálogo con el instrumentista. Por último, tenemos la música electroacústica en tiempo real, TR, que implica o incumbe dos posibilidades. Procesamientos en tiempo real, cuando por ejemplo al instrumento acústico le capturamos el sonido por un micrófono y lo sometemos a un proceso de reverberación o de ecos. O la generación del sonido en tiempo real, que esto se ha podido hacer en las últimas décadas merced a el dominio y el desarrollo de las computadoras, ¿no? Estas variantes se siguen usando actualmente, es decir, que al día de hoy se siguen componiendo música acusmática o medios mixtos con electrónica fija o con live electronics o con tiempo real. Es decir, inclusive hay obras que combinan todo esto. O sea, uno puede tener a lo mejor un par de tracks fijos y otros materiales que van a ser en tiempo real o trabajados por un intérprete de la electrónica en el live electronics, interactuando a lo mejor con los intérpretes que están tocando en vivo o dando una versión de ese material acusmático única para ese momento en ese concierto. Ahora bien, con el tiempo tienen que tener en cuenta, en una época donde hay mucha, digamos, cada vez más uno se vuelve más específico, ¿no? Entonces, hay, digamos, como otras ramas de arte sonoro muy cercanas a esto, pero que tienen como su término propio. Por ejemplo, está la composición algorítmica. La composición algorítmica tiene que ver con que, de alguna manera, la computadora
hace una parte de la composición, ¿no? Puede hacer mucho o poco, depende de qué es lo que se programe. Esto también viene de los casi en paralelo con, no sé si en paralelo, pero digamos, ya en la década del 60 se empezó a explorar esto, en fines del 50, digamos, Yanis Xenakis fue uno de sus. Pero en aquel momento, esta composición algorítmica, digamos, lo que la computadora, las grandes computadoras que manejaba Xenakis en aquellos tiempos, le proveía, él lo traducía a notas que tocaban los intérpretes. Por eso este globito, ven que también, digamos, eh, entra en intersección con la música instrumental o vocal, porque la composición algorítmica no necesariamente tiene que ser electroacústica, puede serlo o no, digamos. En un principio no lo era, porque las computadoras de aquellos tiempos no le daba el cuero, digamos, para, además de componer una secuencia de sonidos, interpretarlo a la vez. Pero las computadoras actuales sí. Entonces hoy en día podemos tener música algorítmica donde la máquina componga una secuencia de sonidos y los interprete, los toque, digamos, los genere inclusive. O sea que hace ese sonido en tiempo real electrónico. Entonces ahí también tendríamos música algorítmica electroacústica. ¿Mm? Este, también esta recibe distintos nombres, composición asistida por ordenador, eh, música generativa podría ser en algunos casos, es decir, donde el compositor prevé un cierto proceso, programa un cierto proceso en este caso, y luego digamos como que la computadora es la que entrega el resultado, ¿no? Esto tiene que ver también con la inteligencia artificial, por ejemplo, un tema muy candente, ¿no? Y por supuesto que esto sigue hacia adelante en desarrollos futuros. Eh, es como que cuando decimos esta obra es algorítmica, es como un rubro aparte, digamos, distinto a la música electroacústica, a lo mejor hecha, podríamos decir, más artesanalmente, donde el compositor graba, toca a veces y retoca mucho el sonido hasta que lo fija o elige cómo se va a comportar, así sea un disparo de tiempo real, ¿no? Han surgido también otras variantes como la laptop music, música de laptops, que ha generado inclusive la idea de orquestas de laptops, es decir, varios músicos, cada uno desde su computadora. Esto lo han visto también en cierta forma de música popular, no solamente de la música llamada académica, y es, digamos, algo relativamente más reciente, ¿no? Está muy cercana al tiempo real, la diferencia quizá que inicialmente la música electroacústica en tiempo real necesitaba de grandes computadoras, aún en los 80, o computadoras muy específicas. Hoy en día prácticamente la música electroacústica en tiempo real se puede hacer perfectamente en una laptop. Entonces esta frontera se difumina mucho. Pero digamos hay como opciones originales, ¿no? Donde se trabaja en conjuntos de computadoras con distintos músicos que son prácticamente intérpretes, ¿no? Eh, hay otra variante que es el live coding, eh, codificación en vivo. Esto implica que también probablemente desde una laptop el compositor va a ir modificando la programación en vivo mientras suena. Eso se puede hacer también por digamos, ciertos programas que permiten que sin interrumpir el sonido se pueda ir agregando o modificando la programación en vivo. O sea, es totalmente en vivo esto. Eh, Desconozco, creo que no, yo no conozco que haya partitura en general. Sí hay como una especie de algoritmo eh, más mental en todo caso y fragmentos de código
que el compositor va escribiendo y que en general van a ver que la gracia de esto es que se proyecta además lo que el músico va redactando, porque parte de la estética del light coding es que el espectador, bueno, va escuchando por supuesto, y de alguna manera va viendo en la pantalla, que reproduce en grande la pantalla de la computadora, en una pantalla, en un, digamos, proyector de cine, digamos así, eh, que el compositor va como redactando líneas de código y bueno, uno advierte que a partir de eso empiezan a sonar distintos los eventos que estamos escuchando, ¿no? O sea, es como que se va redactando algo así como una partitura a mano alzada. Tiene quizá más que ver con lo que podríamos pensar en una improvisación, aún con instrumentos tradicionales, pero en este caso hecha con la computadora. Y en general son músicos que tienen que conocer muchísimo de los códigos internos que corren en ciertos programas de sonido para poder eficazmente hacer esto en tiempo real, ¿no? Eh, bueno, agregando a esto, deberíamos decir que también una característica que ya hemos encontrado en el arte del siglo XX y lo seguimos encontrando ahora, es que cada disciplina artística se pregunta sobre sus límites, hasta dónde llega el arte sonoro y cuándo pasa y deja de ser arte sonoro y pasa a ser otra cosa. Y entonces entramos en terrenos lindantes con otras disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, de repente vamos a tener ciertas formas de arte sonoro que están muy ligadas o muy cercanas al cine. Una es lo que en castellano podemos llamar sonomontaje. El sonomontaje puede ser descriptivo o narrativo. Más bien alude a una técnica, así como al cine mismo se sabe que hay un montaje cinematográfico, el sonomontaje es un montaje de sonido, ¿no? Y normalmente se lo hace, inicialmente se lo hacía en las cintas magnéticas, hoy en día también en programas editores de sonido. Muy cercano a esto tenemos la ambientación sonora o soundscape en inglés, término que se utiliza mucho, que está, como ven ahí, hay intersección, porque, digamos, no está, o a veces el terreno entre sonomontaje y ambientación se pueden modificar, ¿no? En general la ambientación va a tomar sonidos del mundo real, pero los va a editar. Y hoy en día con las técnicas de procesamiento es muy difícil saber hasta dónde un sonido es un sonido de origen acústico editado o dónde es un sonido de origen sintético que asemeja, digamos, a cierto sonido de origen natural y que no lo es, ¿no? Tenemos luego un conjunto de artes vinculadas a las artes plásticas. Las intervenciones urbanas, por ejemplo, que son intervenciones artísticas en un espacio urbano. Puede ser una plaza, puede ser un aeropuerto, puede ser algún lugar que normalmente nos han dado permiso para intervenir o nos invitan, digamos, a hacerlo ahí. Halls de algunos lugares grandes, por ejemplo, que tengan cierta acústica particular. Siempre que tenemos la palabra intervención, implica una acción sobre una obra de arte o un objeto preexistente. O sea, hay un lugar que ya estaba y que uno realiza una acción para resaltar o modificar algo, ¿no? Bueno, estas intervenciones urbanas muchas veces son en espacios libres, etcétera,
Las esculturas sonoras son diferentes porque son, digamos, objetos creados por el artista sonoro, eh, y que comparten entonces cuestiones con las esculturas, eh, pero se necesita un tiempo de escucha y hay material para escuchar, ¿no? Eh, las instalaciones sonoras sería otro caso, ¿no? En general todo esto tiene que ver muchas veces con lo multimedia o lo intermedia, ¿no? Y en el caso de las instalaciones sonoras, es una forma de arte intermedia y temporal, ¿no? Eh, es una instalación expandida en el sentido que incluye elementos de sonido y por lo tanto el elemento del tiempo. Y hay una diferencia entre la escultura sonora y la instalación sonora. La instalación sonora tiene un espacio de 3 dimensiones, eh, y los criterios con los que se organizan estos objetos no son internos a la obra, sino externos, es decir, el espectador está se ve rodeado por la instalación sonora, mientras que la escultura es al revés, el espectador rodea al objeto sonoro, el objeto que produce el sonido, ¿no? También, en general, bueno, las obras multimedias, que quizá son las que primero surgieron, ¿no? Eh, Son obras que por lo general utilizan, decimos multimedia cuando hay un soporte audiovisual, o sea que ahí tenemos sonido e imagen y tienen un soporte tecnológico, video, ¿no? O lo que fuere. En general, digamos, hay otro término que se suele cruzar con este, que es el de intermedia, para destacar que son trabajos donde, digamos, hay dos o más artes que están eh, coexistiendo, ¿no? También entonces todas estas artes que están vinculadas, artes plásticas, que muchas veces vamos a ver que son artistas plásticos los que lo hacen, que se ponen a experimentar con sonidos también. O hay veces que son músicos que porque tienen nociones de artes plásticas o creen tenerla, hacen, digamos, este tipo de cuestiones. Insisto en esto, quizá los casos más interesantes se dan o bien en personas que tienen una amplia formación de las dos disciplinas que utilizan o en la colaboración de distintos artistas, digamos, que provienen de las distintas disciplinas. También tenemos algunas ramas, digamos, del arte sonoro vinculadas con las letras. La poesía sonora, que implica explorar distintas maneras de leer los textos y grabar o procesar a través de la tecnología electroacústica. Y piezas radiofónicas, que también están muy, en algunos casos, inseparablemente unidas a la poesía sonora. Son obras que están, en este caso específico, pensadas para transmitir por radio, ¿no? Aunque termina luego escuchándose de otra manera también. Pero su origen es ese y a veces el problema es que también utilizan poesía y entonces uno dice, es ambas cosas a la vez, ¿no? Por último tenemos las prácticas performáticas, ¿no? Y tenemos las intervenciones de performance, teatro, siendo una performance, una acción artística en una muestra escénica, muchas veces incluyen mucha improvisación,
eh, con cuestiones que podríamos decir provocativas con respecto a la idea tradicional de teatro, ¿no? Por la estética que tienen, y esto a veces juega un rol principal, digamos, y ahí está el sonido también interactuando, ¿no? Las intervenciones músico-teatrales, que son las que trabajan sobre todo con la cuestión de la gestualidad musical, ¿no? Es decir, donde el gesto del músico es muy importante y entonces está a veces pautado una exageración de los movimientos que los músicos van a hacer. Entonces es música y tiene algo de la gestualidad del teatro. Y bueno, el teatro danza, que combina, digamos, la danza tradicional con recursos del teatro, y que contrasta en eso con respecto al ballet clásico, digamos, ¿no? Con más referencia sobre la realidad. Esto, digamos, no se acaba acá, pero bueno, este es quizá un recorte que yo hago de los principales términos que podemos ligar a esta idea genérica de arte sonoro.